Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, con el pastor Inédua Rueda, pastor del Distrito Norte. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Ángel, y gracias a Dios y a todos los amigos y hermanos que se conectan para hacer este programa, para repasar algo de la palabra del Señor. Perfecto, pastor. Lección número 6 para el 11 de mayo, titulado Los dos testigos. Y como es costumbre en nuestro programa, pastor, antes de abrir la palabra de Dios, pedimos la bendición del Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Qué tal, pastor, si tiene el privilegio y nos dirige en oración? Muy bien, les invito para que ahí donde están puedan acompañarnos en esta oración. Oremos. Bondadoso Dios, gracias te damos porque tu palabra es maravillosa, porque la tenemos siempre ahí a nuestra disposición, porque podemos leerla y hoy queremos que tu mensaje hable al corazón de cada uno de nosotros. Podamos entender tu pensamiento para nuestra vida, que podamos, Señor, más que entenderlo, ponerlo en práctica y permite que el estudio de hoy sea una gran bendición para nuestra edificación espiritual. Tu bendición sea con todos tus hijos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante las semanas pasadas, mis apreciados hermanos y amigos, hemos estado visualizando cómo hombres, mujeres y niños fueron fieles a la palabra de Dios, pastor. Así es. Ellos estudiaban la palabra profundamente, pedían el discernimiento del Espíritu Santo para interpretarla de la forma correcta. Ellos trataban de vivir esa palabra de Dios al máximo en el conocimiento que les había llegado. Y cuarto, por último, ellos compartían esa palabra de Dios. Inevitablemente la palabra de Dios fue algo que les sostuvo en ese momento difícil de la vida, ese periodo de los 1260 años de la profecía. Pero ahora, pastor, durante esta semana vamos a visualizar cómo esa palabra de Dios fue vituperada, cómo esa palabra de Dios fue perseguida, cómo esa palabra de Dios sobrevivió, cómo Satanás, después del ascenso de Jesucristo, se ensañó contra la iglesia y contra la palabra de Dios. Así es. Para eso, pastor, aparece una profecía muy interesante en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Una profecía que vamos a interpretar, tratar de dar un entendimiento en esta mañana. Muy bien. Como bien lo decía el pastor Ángel, la palabra de Dios ha sido perseguida, ha sido quemada, ha querido ser, el enemigo ha querido destruirla. Y la profecía de Apocalipsis 11 nos muestra de manera simbólica una realidad, algo que ocurrió y que debemos todos comprender muy bien. De hecho, a veces el capítulo 11 de Apocalipsis pasa desapercibido. A veces Apocalipsis 12, 20 se roban toda la atención, pero Apocalipsis 11 es un capítulo fundamental. Quiero leer para ustedes, amigos, unos versículos, los versículos 3 al 6 de Apocalipsis 11. Y presten atención, dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Otras versiones dicen con ropas de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La pregunta que surge a nuestra mente, pastor y queridos amigos, es ¿quiénes son esos dos testigos? Hay un detalle muy interesante de la profecía bíblica que debemos recordar, y es que en la profecía muchas cosas están representadas por símbolos. Así que cuando hablamos de dos testigos, tenemos que pensar, bueno, ¿y qué están representando esos dos testigos? ¿A quién simbolizan? Hay otra cosa, queridos amigos, que es bueno recordar. Hay muchas cosas que la Biblia no les menciona por nombre, pero sí da las características. Por ejemplo, la Biblia no menciona el nombre exacto de la iglesia verdadera, pero sí da las características. Entonces, en Apocalipsis 11, hablando de los dos testigos, pasa lo mismo. El mismo principio se aplica. Tú encuentras los dos testigos y te puedes preguntar, ¿pero quiénes son? Aunque no aparezca el nombre directamente, sí están las características. Presta atención. Tú leíste y leímos juntos cosas como, por ejemplo, que van a profetizar por 1260 días, que están delante del Dios de toda la tierra,
que tienen poder para que por su palabra el cielo se cierre y no llueva, que tienen poder para hacer diferentes cosas, que tiene poder para destruir a sus enemigos. ¿Notan las características? Cuando tú empiezas a ver las características, empiezas a tener pistas de quiénes son. Menciona también los 2 olivos que están delante de Dios de toda la tierra. Así que comenzamos a armar aquí el cuadro. Viene a nuestra mente a Zacarías capítulo 4. Mira que a Zacarías se le mostró, pastor, algo interesante. Dice que él vio 2 olivos que vertían aceite sobre un candelabro que alumbraba. ¿Has escuchado en el Salmo 119, 105 que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra? Entonces ya empezamos a tener pistas, aceite, luz. ¿Quién es el que alumbra? La palabra de Dios. ¿Pero quién inspiró la Biblia? ¿Quién es el aceite? El Espíritu Santo. Entonces empezamos a entender, dice que tiene poder para cerrar el cielo. La palabra de Dios es poderosa. Allá en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal, por la palabra de Dios no llovió. Hasta que Dios habló de nuevo y llovió. Palabra de Dios, el Espíritu Santo que la inspira, la palabra que alumbra. ¿Entiendes? ¿Con qué concluimos entonces? Cuando miramos bien los detalles, las características, llegamos a una conclusión. Los 2 testigos de Apocalipsis 11 representan la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es decir, en otras palabras, los 2 testigos representan en esa profecía al Antiguo y al Nuevo Testamento, es decir, la totalidad de la palabra de Dios. ¡Qué interesante! Bueno, antes de concluir este punto, quisiera también preguntarte, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? Con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y te lo pregunto porque actualmente muchos cristianos de diferentes denominaciones menosprecian el Antiguo Testamento. Y dicen que no, que solamente el Nuevo Testamento está vigente, que el Antiguo Testamento no es importante, pero no es así. Aquí en Apocalipsis 11 vemos que los 2 testigos de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, están haciendo su función representados en la profecía bíblica. ¡Qué interesante! Ahora, hay una característica que vamos a ampliar a continuación y es que esos 2 testigos profetizan por 1260 años con ropas de silicio, ropas ásperas, oscuras. ¿Qué significará eso? Pastor, este es un tema maravilloso. De antemano, algunas personas interpretan el libro de Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos, y dicen que uno de esos testigos es Enoc, bien interesante, Okay. y que el otro testigo es Elías. Sin embargo, como hemos visualizado y como usted lo ha presentado de forma somera, pero muy al punto, pastor, la Biblia se interpreta a sí misma. Y el mismo contenido de Apocalipsis capítulo 11 interpreta que los 2 testigos tienen que ver con la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que surge, pastor, y que usted hace y que hace el texto es, ¿por qué profetizaban vestidos de silicio? Y por 1260 Y por 1200. Entonces es bien interesante. Vamos a visualizar 3 panoramas, pastor. Y primero quisiera invitarles para que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25, pastor. Y nos pudiera leer ese versículo, el versículo 25. Muy bien. Daniel 7:25. Leemos, dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Perfecto. Cuando nosotros leemos, mis apreciados hermanos, el contexto de Apocalipsis capítulo 7, versículo 25, leemos en el versículo 23 que viene hablando de 4 bestias. Esas 4 bestias, el mismo texto dice que simbolizan 4 reinos. Inevitablemente, esos 4 reinos hacen referencia a Babilonia, pastor, a Medo-Persa, a Grecia y a Roma papal. Pero ahora, si nosotros continuamos en el versículo 25, dice que, y versículo 24, que es de ese último reino, ¿cierto? De ese Roma imperial, se levantarán 10 cuernos. Y el mismo texto dice que esos 10 cuernos significan 10 pequeños reyes que gobernarán en todo lo que era antiguamente el imperio romano. Ahora, de esos 10 cuernos, pastor, surge un último poder, y un poder que es diferente a los otros poderes. Y ese poder hace algo bien interesante porque ese poder destruye 3 de esos 10 cuernos. Los destroza, ¿cierto? Los destroza. Inevitablemente, según la historia, según la Biblia,
ese poder que surge dentro de esos 10 reyes después de Roma imperial y que destruye 3 tribus, tiene que tener una relación directa con lo que es Roma papal. Ahora, ese Roma papal que surge destruyendo 3 tribus arrianas, y digo arrianas porque fueron las 3 tribus que tenían como una ascendencia, una creencia en Arrio, ese pensamiento teológico del primer siglo, ¿cierto? Y que no estaban de acuerdo con las creencias fundamentales de lo que se estaba convirtiendo Roma papal, ¿cierto? Ahora, mi apreciado pastor, ese poder dice que va a hacer algo, ¿cierto? Y usted lo acabó de leer en el versículo 25. Va a hablar palabras contra el Altísimo, ¿cierto? Y esas palabras contra el Altísimo inevitablemente tienen que ver con esos 2 testigos, porque los 2 testigos tienen que testificar de algo, y de lo que testifican es de Jesucristo. Pero también dice que ese poder va a pensar cambiar los tiempos y la ley, ¿cierto? Y usted sabe que los 2 testigos tienen que exponer, expresar, mis apreciados amigos, el tema de la ley. O sea que inevitablemente ese último poder, que es diferente a todos los poderes, va a atentar contra esos 2 testigos. Va a hacer que esos 2 testigos sean como ocultados, que sean como vituperados, que sean como malinterpretados. Y lo va a hacer por un periodo de tiempo, pastor. Tiempos, tiempo y mitad de un tiempo. Ya lo socializamos en la clase de la lección de la semana pasada, ¿cierto? Tiempos tiene que ver con 2 años, tiempo tiene que ver con 1 año y medio tiempo tiene que ver con medio año, equivalente a 3 años y medio, que al convertirlo a días se convierte en 1260 días, pastor, y al convertirlo en años se convierte en 1260 años. Un poder que iba a atentar contra los 2 testigos durante 1260 años. Inevitablemente, todo está claro, pastor y apreciados amigos, la Iglesia Católica Romana. Pero ahora, hay un segundo panorama, pastor, el panorama de Apocalipsis capítulo 12, un segundo panorama, donde de nuevo aparece ese periodo de tiempo, Apocalipsis capítulo 12, pastor, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Perfecto. Si nosotros leemos el versículo 14 del mismo capítulo, dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde va sustentada por tiempos y mitad de un tiempo, el mismo periodo profético. Ahora, este segundo panorama, pastor, me amplía un poco más el contexto, ¿cierto? Porque me dice, y me incluye un nuevo personaje, 2 nuevos personajes. Realmente detrás de ese poder de Daniel, capítulo 7, versículo 25, detrás de ese poder hay otro poder. Y ese poder inevitablemente es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora, pero también me incluye la mujer, porque esos 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, testifican porque la mujer que simboliza la iglesia, pastor, es el instrumento que Dios ha dejado en la tierra para que exponga la palabra, ¿cierto? Exponga esos 2 testigos, envíe esos 2 testigos. Esto lleva a la interpretación a esos 2 testigos, utilice esos 2 testigos inevitablemente para dar el mensaje de Dios al mundo. Pero dice que ese dragón hizo algo con esa mujer, ¿cierto? La persiguió por 1260 días o 1260 años e hizo que huyera al desierto, ¿cierto? Que estuviera oculta, que estuviera en un momento de, podríamos decir, de oscuridad, ¿cierto? En un momento de humillación, en un momento de necesidad. Ahora sí, leamos de nuevo, pastor, Apocalipsis capítulo 11, teniendo en cuenta esos 2 contextos, el versículo 3. Muy bien, dice, y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Aquí surge una pregunta, pastor. Entonces, querría decir que el periodo de tiempo de Daniel 7:25
de Apocalipsis 14:6, que perdón, 12:6, de Apocalipsis 12:14 y de Apocalipsis 11:3, es el mismo periodo de tiempo. Es el mismo periodo de tiempo, ¿cierto? Así es. Donde Satanás utilizará un poder para perseguir a la iglesia que tiene dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para hablar de la palabra de Dios. Muy interesante. Muy interesante. Y mire que podemos verlo, ¿verdad, pastor, a la luz de la historia? Que está tan clara las características, solo una época de la historia donde eso pasó. Solo un poder que hizo eso, persiguió a la mujer y mantuvo a los dos testigos ocultos, que fuera la palabra de Dios, porque en ese periodo era un crimen leer la Biblia, ¿no? Total. Solo estaba en un idioma que los sacerdotes eran los únicos que leían, y el pueblo estaba en oscuridad. Así que qué maravillosa es, ¿no?, el cumplimiento de la profecía bíblica. Ahora, pastor, pero cuando nosotros seguimos en la lectura que usted hizo bien interesante de Apocalipsis capítulo 11, hay algo interesante en el versículo 7 y 9, ¿cierto? Que puede preocupar al lector de la Biblia, ¿cierto? Porque dice que los dos testigos fueron asesinados. Así es. Y aquí vamos a ahondar un poquito en ese detalle. A ver, si leemos aquí en el versículo del 7 a 9, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Algo que podría alarmar al lector. ¿Cómo así? Si los dos testigos representan la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿a qué me está diciendo que van a ser muertos? ¿Podríamos interpretar que la palabra de Dios desaparecería? ¿Dejaría de ser? ¿Sería definitivamente destruida? Bueno, no es así. Hay que entender la profecía a la luz de la historia. Y queridos, recuerden esto, la profecía bíblica debe estudiarse simultáneamente con la historia. Y entonces tú verás cómo los hechos encajan perfectamente. ¿Qué representa esto? Bueno, no olviden este detalle. El pastor Ángeles acaba de hablar de un periodo de tiempo, 1260 años, donde el dragón, Satanás, usando un poder terrenal, la Iglesia Católica Romana persiguió la palabra de Dios, la mantuvo escondida. Los creyentes que querían ser fieles a la palabra tuvieron que huir a las montañas. Ya ustedes saben bastante de eso. Pero llegando al final de ese periodo, ya en el punto final, usted sabe que ese periodo comenzó en el 538 y vino a terminar en 1798. Ahí están exactos, 1260 años. Por allá por la década de 1780, 90, se levantó un movimiento histórico conocido hoy como la Revolución Francesa. Y todos ustedes pueden ir a Google, busquen allí la Revolución Francesa, cuándo ocurrió, y van a verificar que ocurrió exactamente en ese periodo. Ahora, la Revolución Francesa era un movimiento político, social, que quería echar abajo todo tipo de religión, porque la humanidad venía por muchos siglos siendo sometida por un poder religioso. Así que desde esa perspectiva parecía algo positivo. El problema es que ese movimiento se fue al extremo opuesto. Y en la Revolución Francesa se proclamó que Dios no existía. El Estado en Francia dijo: Dios no existe. Aquí nosotros somos guiados por la razón. Y ahora se le dio primacía a la razón humana. Se endiosó a la razón. Incluso se tomó una mujer, cuenta el relato de la lección, y se le entronizó como la diosa de la razón y se le rindió culto, dando a entender que ahora la religión no tenía lugar, Dios no existía. La Biblia fue tomada y fue quemada como un símbolo de que no tenía ninguna influencia en la experiencia de los humanos. Y aquí hay otros detalles interesantes. Dice que al ser muertos los testigos, sus cadáveres quedaron en la plaza de la ciudad que se llama Sodoma y Egipto. Y uno dice, bueno, pero si eso pasó en la Revolución Francesa y Sodoma y Egipto son temas de... ¿Por qué? ¿Por qué razón? Recuerda que en la profecía todo está lleno de símbolos. ¿Qué representa Egipto? Amigos, Egipto es un símbolo del ateísmo. ¿Recuerdan cuando Moisés fue a llamar al faraón a que dejara ir al pueblo libre? ¿Cuál fue la respuesta de faraón? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Aquí no conocemos a ningún Dios. El espíritu ateo del faraón de negar la existencia del Dios Todopoderoso se ha mantenido a través de los siglos. Y aunque Egipto fue destruido como imperio y nunca más volvió a existir, pero su espíritu permanece hasta hoy. Y en la Revolución Francesa tuvo un auge tremendo porque el ateísmo
fue declarado oficial en el estado. ¿Y Sodoma? Bueno, Sodoma era caracterizada por la inmoralidad. La inmoralidad rampante que existía en Sodoma, tú puedes leerlo en las historias del Génesis, aumentaron en esa época de la Revolución Francesa. Ateísmo, inmoralidad, en un contexto de esos, pareciera ser que los 2 testigos quedaron muertos. Los quiso matar el diablo. Y parece que la palabra de Dios quedó sepultada y ya no habría esperanza para ella. Y otro detalle es que ellos estarían muertos por 3 días y medio. Bueno, la historia declara que por 3 años y medio esas leyes en contra de Dios se mantuvieron vigentes, pero 3 años y medio después esas leyes cambiaron. Y aquí es donde entonces conectamos con otro detalle muy interesante que vamos a analizar. El texto dice que los 2 testigos resucitaron. ¿Y eso qué significa? Así que quisieron matarles, parece que por un tiempo murieron, pero no era cierto, volvieron a vivir. Total. De antemano, pastor, la Biblia dice 3 días y medio, ¿cierto? Y se hace un paralelismo con 3 años y medio. Y de pronto alguna persona estará preguntando por qué 3 años y medio. Porque en profecía un día traduce a un año, ¿cierto? Ya también lo visualizamos. Y un tema muy interesante. Pero ahora, aquí hay algo bien interesante, pastor. El paralelismo que puede surgir entre esos 3 años y medio y los 3 años y medio del ministerio de Jesucristo. Porque realmente Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Es la palabra de Dios en práctica. Es la palabra de Dios en praxis, ¿cierto? Y el ministerio de Jesucristo no fue fácil. El ministerio de Jesucristo, al igual que el estudio de la palabra o la permanencia en la palabra, el ministerio de Jesucristo fue vituperado. Él fue perseguido por los mismos de su propio pueblo. Pasó momentos difíciles, sufrió, fue torturado. Y finalmente, después de 3 años y medio, pastor, fue muerto, ¿cierto? Así es. Y tal vez la gente podría pensar que, y Satanás pudo haber pensado que había logrado la victoria, ¿cierto? Yo creo que cuando ocurre eso ya terminando la Revolución Francesa, que los 2 testigos son muertos, y como que el mensaje del ateísmo se volvió algo tan popular, ¿cierto? Yo considero que Satanás dijo, bueno, por fin logré opacar, matar a los 2 testigos, ¿cierto? Sin embargo, después de que Jesús murió, estuvo 3 días en la tumba y al tercer día resucitó, ¿cierto? Y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. No pasó algo diferente, pastor, con la Biblia. Porque en ese momento tan difícil, como terminando la Revolución Francesa, como usted lo expresa, ¿cierto? En ese momento donde se dijo, hasta aquí vamos con el tema de la religiosidad, hasta acá vamos con el tema de la creencia en un ser supremo, hasta aquí vamos con la palabra, la Biblia como la palabra de Dios, esto queda en olvido, no va a existir, queda muerta, ha nacido un nuevo pensamiento, va a ser reemplazada. Pasó todo lo contrario, pastor, porque fue justamente a partir de esa fecha, en 1798, a comienzos de 1800, donde surgen los grandes movimientos misioneros, que toman mucha fuerza, ¿cierto?, a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares del mundo, ¿cierto? La palabra de Dios sale ahorita ya de ese contexto de Europa y llega a Estados Unidos. De Estados Unidos viene a Centroamérica, Suramérica, Norteamérica completo, pero también sale para la India, ¿cierto? Hay una historia bien maravillosa, la de William Carey, ¿cierto? Sale para Medio Oriente y el mundo es iluminado con la palabra de Dios, ¿cierto? Porque realmente la palabra de Dios permanece para siempre y Dios no es un Dios de fracaso, ¿cierto? Aunque parecía muerta, ahora el Espíritu de Dios desciende y cuando el Espíritu de Dios desciende, reaviva cualquier tipo de hueso muerto. Al final, pastor, la verdad triunfa. Sí, y haciendo un detalle más de ese punto, pastor, leíamos en la lección el relato de William Tyndale, un gran traductor de la Biblia, y cómo él, un obispo, le compra algunas Biblias para quemarlas, ¿no? Total. Sin embargo, lo que el obispo no sabía es que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto y con todo ese dinero William Tyndale publicó muchas más Biblias. Así que cuando el enemigo ha querido destruir la palabra, Dios siempre contraataca y su victoria es extraordinaria. El evangelio se extiende por el mundo, los 2 testigos resucitan simbólicamente y la palabra de Dios
llega hasta ti, hasta nosotros, para ti y para mí, en el siglo XXI. Eso es un milagro del Señor. Y entonces, aquí hay que concluir con algo muy especial. Mire, la celebración de la victoria. Cuando hay una victoria, cuando tú observas en la televisión que un equipo de fútbol gana, la gente celebra. Cuando un político gana la presidencia o algún puesto del gobierno, la gente celebra. Pues amigos, celebrar es bueno. Y cuando Cristo triunfa, el cielo celebra. Y escuchen lo que dice Apocalipsis 11, el versículo 15 en adelante. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Grandes voces, ya. Eso es, imagínense una multitud. Una celebración. Es una celebración. ¿Y qué decían? Dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y bueno, tú sigues leyendo y la fiesta que se arma en el cielo de adoración, de alabanza, porque Cristo ha triunfado. Y queridos amigos, déjenme decirles algo. Allí en Apocalipsis 15, en el 11, en los últimos versículos después del 15, otro detalle que Juan ve es que el cielo se abre y el santuario se abre y se ve el arca del pacto allá en el santuario. Y ese detalle no es menor, porque ustedes saben que dentro del arca del pacto había algunos elementos, y uno de ellos, quizá el más importante, eran las tablas de la santa ley de Dios. Y dice que ese templo lo está viendo Juan en el cielo. ¿Qué está diciendo entonces la profecía? Que Dios, su ley, su carácter, al final serán vindicados, y que esa ley eterna y santa de Dios ahora es reafirmada como una ley de amor, de justicia para todas sus criaturas. El asunto es preguntarte, ¿tú quisieras ser parte de esa celebración? Mi querido amigo y mi querida amiga, ¿tú quisieras celebrar en la eternidad la victoria de Dios sobre los poderes del mal? Bueno, aquí en la tierra podemos celebrar, desde ya celebramos la salvación de Dios, pero algún día, en la eternidad, allá en el cielo, nos uniremos a los 24 ancianos, a la hueste celestial, que proclamará la victoria de Dios sobre los poderes del mal. Y ojalá, pastor, que todos estemos ahí ese día. Perfecto, pastor. Mientras hacía el estudio de la semana, yo pensaba en cómo hombres y mujeres sufrieron por causa de la palabra. Así es. Y cómo la palabra también sufrió por causa de la persecución que le hizo Satanás para tratar de opacar a esos dos testigos. Pero también pensaba, pastor, en las facilidades que hoy en día tenemos, ¿cierto? Estamos viviendo en un mundo, en un tiempo, yo creo que especial para la humanidad, un tiempo donde tenemos vía libre para predicar a través de las redes sociales, para predicar a través de nuestras iglesias, para predicar en los parques, para ir por montes, valles, collados, ríos, playas, por todos los lugares, ¿cierto, pastor? Sí. Y sin embargo, como que cuando el momento está más propicio, nosotros somos como más débiles en predicar. Y cuando el momento es más difícil, como que la palabra de Dios es más encarnada. Así es. Y a veces, amigos, lo que está fácil al alcance, tendemos a no valorarlo. Hubo personas, amigos, que dieron sus vidas por la palabra, literalmente. La dieron y prefirieron morir antes que negar sus principios o dejar de esparcirla. Hoy día la tenemos a la mano, 2, 3 Biblias en casa, en nuestros teléfonos, en cualquier lugar, en internet. Tú solo buscas cualquier capítulo de la Biblia, ahí está. Qué lindo que podamos valorar, apreciar a los dos testigos como la luz, la lámpara que sigue alumbrando nuestra vida, ¿no? Perfecto, pastor. Yo quisiera decirles algo, mis apreciados amigos. Si yo quisiera resumir esta lección en 3 pensamientos, le diría: estudia la palabra, interpreta la palabra y vive la palabra. Pastor, dile algo a los oyentes en 30 segundos. Bueno, queridos, yo quisiera invitarlos a todos ustedes a que amemos la palabra de Dios, que nos deleitemos en ella. Jeremías dice: hallé tus palabras y yo las comí. Tu palabra fue un deleite para mí. Cuando tú tienes mucha hambre y llegas a comer, es un deleite comer, ¿cierto? Siempre es un deleite comer, y más cuando tenemos mucha hambre. Te pregunto, ¿es para ti un deleite la palabra de Dios? ¿La lees todos los días? ¿Estás internalizando en tu mente los principios de la palabra del Señor? Te invito para que lo pongas en práctica y dediques tiempo a la palabra y a llevarla para siempre en tu corazón. Bueno, queremos agradecerle a todas las personas que nos vieron a través de su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática.
De igual manera, agradecerle al pastor Inedward por acompañarnos. Es un placer siempre tenerlo en nuestro set de grabación, pastor. ¿Y qué tal si nos despide en conexión con Así Dios? es. Gracias, Pastor Ángel, y gracias a todos ustedes por estar conectados en esta hora. Oremos al Señor. Gracias, Padre bondadoso, por tu palabra, porque la profecía bíblica nos muestra claramente todos los asuntos que se vivieron en la historia y cómo tu palabra quiso ser destruida por el enemigo. Pero, Señor, así como Cristo salió de la tumba, tu palabra salió a la luz y hoy se extiende por el mundo, llevando salvación a la humanidad. Oro por mis amigos que están conectados a este programa para que amen tu palabra, valoren tu palabra, la lean, la lleven en el corazón y la vivamos con todo el ser. Tu palabra nos guíe como la luz que es hasta el reino de los cielos. Gracias por tu bondad, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.